Millonario invita a su amante y empleada, y como diosa aparece en fiesta que lo cambia todo. La noche brillaba en la ciudad, como si cada estrella tuviera algo que decir en aquel lujoso salón donde Alejandro, el millonario carismático, celebraba su cumpleaños. El lugar estaba decorado con candelabros de cristal que solo unos pocos podían permitirse admirar. La música sonaba suave, casi mágica, mientras los invitados se movían elegantemente entre risas y copas de champán. Pero allí, entre el lujo y la opulencia, Valeria, la amante del anfitrión, se sentía como un pez fuera del agua. Su vestido de seda rojo llamaba la atención, pero su corazón latía con fuerza, atrapado entre la admiración y la inseguridad. Era una artista sensible, con un pasado tumultuoso que a menudo la perseguía. Las sonrisas deslumbrantes que la rodeaban apenas podían ocultar su dolor. Mientras danzaba bajo las luces brillantes, podía sentir el nudo en su garganta, el eco de risas y murmullos que la hacían. Valeria la observó, sintiendo que Clara guardaba un secreto oscuro y profundo, como una sombra acechante. La mirada de Clara era intensa, como si la escena de la fiesta solo fuera un telón de fondo a la verdadera historia que estaba por desvelarse. «Tengo que hablar contigo», susurró Clara, casi con miedo a ser escuchada. Las luces parpadeantes reflejaron el sudor en su frente. Valeria sintió que el aire se espesaba y un escalofrío recorrió su columna. Los dos mundos que parecían tan distintos comenzaban a entrelazarse en una complicada danza. Mientras ambas mujeres se encontraban en el rincón más oscuro del salón, las luces se atenuaron de repente. Un silencio tenso se apoderó del lugar, como si todos contuvieran la respiración. Alejandro se acercó al micrófono. Su sonrisa habitual desapareció. El ambiente cambió. Una revelación estaba a punto de estallar. «Quiero compartir algo». Su voz resonó, interrumpiendo el murmullo. La multitud estaba hipnotizada, pero las manecillas... Valeria sintió que el mundo se detenía. ¿Qué iba a decir Alejandro? Sus ojos buscaban a Clara, buscando una señal, un indicio de lo que podía venir. Pero Clara solo apretó sus manos, su angustia en el aire palpable. Y entonces emergió en una explosión de verdad. Alejandro reveló un pasado que podría desmantelar todo lo que había construido. Un secreto que podría hacer que Valeria cuestionara todo lo que creía saber sobre él. ¿Quién era realmente el hombre al que amaba? El aire se volvió denso y electrizante. El sonido de la música se desvaneció, dejando al descubierto una tensión que nadie esperaba. Las mentes comenzaron a girar. Los rostros se tornaron inquietos. La vida perfecta de Alejandro estaba en la cuerda floja. Justo cuando Valeria estaba a punto de enfrentarse a su propia verdad, un estruendo sonó desde la entrada del salón, provocando que todos se volvieran hacia la fuente del ruido. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura misteriosa en la penumbra. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La puerta se abrió de golpe, y el murmullo se convirtió en un grito ahogado. Todos los ojos se volcaron hacia la figura oscura que había cruzado el umbral. Era un hombre alto, con un abrigo negro que lo envolvía como si fuese parte de la sombra misma. Sus rasgos eran vagos, pero tras él, una angustia palpable comenzaba a extenderse entre los invitados. Valeria sintió un escalofrío. Alguien en la multitud murmuró, «¿Quién es?», pero nadie tenía respuesta. La atmósfera se volvió densa, casi opresiva, mientras la figura misteriosa avanzaba a pasos firmes. Clara, que había estado tensa junto a Valeria, retrocedió un paso, como si su presencia fuera un veneno conocido. Alejandro tomó aire, su mirada fija en el recién llegado, y entonces, cuando el silencio ya era insoportable, soltó una palabra que hizo eco en las paredes doradas. «¿Estás aquí? ¿Después de todo este tiempo?»
Todo se detuvo. Nadie pudo evitar la sorpresa. La gente se miraba entre sí, y murmullos crecieron como un eco en el aire. Las luces brillantes del salón parecían desvanecerse de la misma manera que la confianza que Valeria había sentido un momento antes. La figura desenredó el abrigo, y la luz reveló su rostro. En el momento en que sus ojos se encontraron, Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. Era Lucas, el hermano perdido de Alejandro, y una historia prohibida llegaba por fin a su fin. «Pensé que estabas muerto», susurró Alejandro, el dolor en su voz tangible. Quienes conocían el pasado de Alejandro sabían que su hermano había desaparecido en un accidente, o al menos eso creían. Las noticias le habían dejado un rastro de tristeza y oscuridad que lo había perseguido todos estos años. Valeria sintió como un puñal se le clavaba en el pecho. Todo lo que creía saber sobre Alejandro se tambaleaba como un edificio mal construido. «No, solo he estado ausente y tengo mucho que decir». Lucas dejó caer la bomba. Las palabras estallaron como fuegos artificiales, volando en direcciones que nadie había anticipado. Clara avanzó un paso, cara a cara con Lucas, los ojos entrecerrados, como si la verdad se sostuviera en el aire entre ellos. «¿Sabes lo que has hecho?». Su voz tembló, llena de ira y miedo. La tensión creció al instante. La atmósfera electrificada se volvió insoportable. Las manos de Valeria comenzaban a temblar, y la ansiedad golpeaba su corazón. La multitud había regresado a una discusión en susurros. «No puede ser. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ha vuelto?». Las palabras se entrelazaban, creando un caos en el que nadie podía pensar con claridad. Valeria sintió que las certezas se deslizaban de sus manos. Se volvió hacia Clara, buscando respuestas, pero allí estaba el miedo reflejado en la mirada de su amiga. «Lucas», dijo Alejandro, su voz quebrada, «¿qué vuelves así? ¿Qué es lo que necesitas?». «La verdad, Alejandro», dijo Lucas, y una chispa de desafío iluminó su mirada. «Todo lo que crees saber podría ser una ilusión. La historia que te contaron no fue un accidente». El eco de sus palabras quedó flotando en el aire como un veneno. La sonrisa y la vida perfecta de Alejandro. Todo lo que Valeria había creído, ahora parecía un espejismo. La realidad se transformaba, desnudando secretos devastadores. Y la sala era un campo de batalla emocional. Valeria sintió un calofrío recorrerla, caminar hacia el abismo en el que sus propios sentimientos comenzaban a temblar. Un secreto que aplastaría todo lo que conocía. La música se desvaneció nuevamente, y el silencio era ensordecedor. Nunca había sentido tanto miedo. Sus manos se entrelazaron, presionándose, como buscando algún tipo de salvación. Y justo en ese instante, el sonido de una barra metálica resonó en el aire. Una explosión de luz brilló en la entrada, y una segunda figura emergió, oscura y envolvente. La fiesta se volvió un torbellino. ¿Qué más podía suceder en aquella noche destinada a recordar? ¿Qué más secretos estaban a punto de revelarse? La realidad se desvanecía, y el dolor de la verdad comenzaba a estrangular todo en su sendero. Ya no había vuelta atrás. La presión en el salón era palpable. Valeria sentía cómo sus manos temblaban, mientras las miradas se centraban en Alejandro y Lucas. Pero en medio de aquel instante tenso, un estruendo resonó en la parte trasera del salón. Era un sonido que nadie podía ignorar, un golpe seco que hizo vibrar las copas de cristal. Las conversaciones fueron ahogadas por el nuevo caos. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Un grupo de hombres entró con rostros serios, algunos con chaquetas de cuero, otros con barbas desgastadas por el tiempo. El más alto, un hombre de mirada fría y llena de rabia, dirigió su atención directamente a Alejandro. «¿Dónde está el dinero?», gritó, la voz resonando como un trueno. La multitud, que ahora en estado de pánico, se separó como si así pudiera evitar el peligro inminente. Valeria dio un paso atrás, su corazón latía con furia. ¿Qué estaba pasando? Alejandro, el hombre que ella creía un pilar de su vida y de sus sueños, parecía aturdido. «No sé de qué hablas», murmuró Alejandro, su rostro pálido. Pero el hombre hizo un gesto, y sus acompañantes avanzaron, los rostros tensos y decididos. Clara retrocedió contra la pared,
y Valeria sintió el aliento cortarse en su garganta. Este no era el cumpleaños que ella había imaginado. «Tú sabes lo que hiciste», dijo el hombre, apuntando con el dedo. «Tu hermano nos debe mucho». La revelación dejó caer una bomba en el aire. Valeria miró a Lucas y el terror se reflejó en sus ojos. ¿Estaban relacionados esos hombres con su pasado? La atmósfera era irrespirable. «Es una locura», murmuró Clara, con voz temblorosa. «¿Qué fue lo que hiciste, Alejandro?» Valeria apenas podía contener el grito que estaba a punto de estallar. Cada palabra era un nudo que se ataba más en su pecho. «Estás equivocado. Yo no le debo nada a nadie», manifestó Alejandro con furia, pero la inseguridad en su mirada era evidente. El hombre sonrió, una mueca cruel que helaría la sangre a cualquiera. «La vida de tu hermano está en tus manos. Así que lo mejor que puedes hacer es cooperar». Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «La vida de tu hermano», resonaba como un eco aterrador en su mente. ¿Es que Lucas estaba en peligro? Todos los recuerdos de su pasado comenzaron a encajar como un rompecabezas incompleto, y la verdad era más oscura de lo que había previsto. Todo se volvió un torbellino de gritos y confusión. Las luces del salón comenzaban a parpadear, como si todo a su alrededor estuviera a punto de desmoronarse. Valeria no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Alejandro nunca había mencionado a Lucas como una amenaza. Nunca había hecho alusión a deudas o peligros ocultos. «Esto es una locura», gritó Alejandro, paso atrás. «No tengo nada que ver con él». ¿No? El hombre se acercó aún más, amenazándolo. «A menos que quieras perderlo otra vez». Las sombras comenzaron a abrirse entre los presentes. Murmullos se mezclaban con el pánico. La intensidad de la situación subía de nivel. Justo cuando el caos alcanzaba su clímax, Valeria sintió como si todo se congelara a su alrededor. Un rayo de luz brillante entró por la puerta de nuevo, iluminando el rostro del hombre desconocido. Al dar un paso adelante, él reveló un pequeño objeto brillante en su mano. La sala quedó en un silencio reverencial, expectante. «No puedo dejar que esto termine mal», dijo, y en un giro inesperado, el hombre arrojó el objeto al suelo. Una explosión ensordecedora resonó, iluminando toda la sala con llamas de colores brillantes. Todo lo que Valeria había creído en ese instante se desvaneció. El rostro de Alejandro, la revelación de Lucas, la amenaza ominosa del hombre, estaban siendo arrastrados por la locura. Las llamas devoraron el aire, el olor a humo era denso, y la realidad se transformaba en un infierno de gritos y desesperación. Pero entonces, en medio de la confusión, una sombra se deslizó por el rincón de su vista. Y Valeria, su madre, a quien había perdido hacía años, ¿por qué estaba aquí? El tiempo se detuvo. La noche que debió ser de celebración se había convertido en un laberinto de secretos, y el final aún estaba lejos de verse. Valeria nunca se sintió tan perdida. Todo lo que conocía estaba ahora en la cuerda floja, y su destino se tejía en la penumbra. El tiempo se detuvo cuando Valeria reconoció el rostro de su madre. La figura fantasmal, envuelta en un halo de luz tenue, se acercó lentamente, como si cada paso le costara eones. La incredulidad se apoderó de Valeria. ¿Es un sueño? No, esto no puede estar pasando, pensó. Lo último que había escuchado de su madre era que había desaparecido en un trágico accidente. La mente de Valeria luchaba por comprender la realidad, mientras el estruendo a su alrededor continuaba. La atención de todos se centró en la mujer. Gente murmurando, ojos abiertos de par en par. La atmósfera se tornó densa, un aire de anticipación cargado de preguntas no formuladas. ¿Estás viva?, se soltó como un susurro en los labios de Valeria, temiendo que si se atrevían a hablar, la fantasía se desvanecería. La mujer asintió. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Lo siento, hija». Su voz era un hilo casi inaudible. «He estado aquí, siempre he estado aquí», añadió, y estas palabras provocaron un hormigueo en el corazón de Valeria. Clara, con la expresión más sombría que había visto jamás, observó todo, como si presenciara una escena escalofriante de una película de terror. Alejandro, con la mirada fija en su madre, retrocedió un paso, como si no pudiera procesar la realidad.
Lucas, parado entre el caos y su propio pasado oscuro, miraba la situación con asombro. Todo lo que había creído, todo lo que había dicho hace solo unos momentos, se desmoronaba. El hombre del abrigo negro, durante un parpadeo, pareció olvidar su amenaza. Su rostro se torció en una mezcla de emoción y frustración. «¿Cómo es posible?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de ansiedad, como si las revelaciones lo hubieran sacado de su propio juego. «¿Qué quieres decir con siempre he estado aquí?». Valeria no podía evitar la desconfianza. «¿Por qué no regresaste?». «No podía», su madre dijo con un tono que denotaba una resignación profunda. «La verdad es más compleja. Necesito que me escuches, y lo que voy a decir cambia todo». Para Valeria, esas palabras eran como un golpe en el estómago. La presión en su pecho aumentó. Cada parte de ella deseaba no escuchar, pero sabía que no podía dar la espalda a la verdad. Mientras sus ojos se encontraban, un destello de reconocimiento brilló entre ambas. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo afilado. Una mujer, que Valeria no había notado antes, se abalanzó hacia el grupo. Su rostro pálido, con ojos llenos de rabia, apuntó directamente a Alejandro. «Tú, maldito, sabías, me lo dijiste, sabías que ella estaba viva». El salón se llenó de murmullos temerosos, y Valeria sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Las palabras de la extraña resonaban con fuerza, retumbando como un eco aterrador. «¿Qué está ocurriendo?». La confusión se extendió como un manto entre los invitados. «¿Qué has hecho, Alejandro?». La voz de Valeria brotó, hiriente como un cuchillo, mientras se giraba hacia él. La mirada retadora de la mujer desconocida la empujó a formular preguntas que había evitado en su mente. «No era mi intención», respondió Alejandro, su voz apenas un susurro, mientras un sudor helado le corría por la frente. «Te prometo que…». Pero se detuvo. Sin poder completar la frase, la mujer avanzó gritando: «No puedes esconderte de la verdad. Ella no es tu madre. Es un monstruo». Cada palabra era un golpe que dejaba a Valeria sin aliento. Su madre, la misma que había añorado tanto, ahora estaba siendo convertida en un ser de pesadilla. La sala se volvió un torbellino de gritos y confusión. Las miradas de todos, ahora perplejas y aterrorizadas, se movían entre Valeria, su madre y la mujer acusadora. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que pensaba que sabía, toda la relación con su madre, era cuestionada. «¿Quién eres realmente?», gritó con lágrimas en los ojos. «¡Dímelo!». Su madre cerró los ojos. Una expresión de dolor y arrepentimiento cruzó su rostro. «Hija, la historia que te conté no es la que crees. Detrás de cada ausencia hay un secreto, un misterio que he llevado por años. Pero es el momento de enfrentarlo. El tiempo se ha acabado». Las palabras retumbaron y la tensión alcanzó un nuevo punto álgido. La verdad estaba allí, fluyendo como una lava ardiente a punto de explotar. La mezcla de angustia y revelaciones arrojó a Valeria a la profundidad del miedo. Mientras tanto, el caos se desataba a su alrededor. Y en ese instante, todos en la sala supieron que no había marcha atrás. Valeria se apretó las manos. Un nudo en la garganta la ahogaba. No sabía qué más podría salir a la luz, pero la ansiedad y el dolor de la incertidumbre le aterrorizaban. La historia de su vida, los hombres que amaba y el pasado de su madre. Todo pendía de un hilo. La explosión de verdades se acercaba, y el tiempo había comenzado a agotarse. ¿Cómo terminaría esto? ¿Qué más secretos estaban por revelar? La tensión en el aire era palpable. Las palabras de su madre resonaban en la mente de Valeria, retumbando como un eco insoportable. «La historia que te conté no es la que crees». Cada mirada en la sala se volvió pesada, un mar de confusión y miedo. Clara se mantenía atrás, su rostro pálido, y Alejandro, con los ojos entrecerrados, parecía luchar contra la tormenta que se desataba. La mujer desconocida, en su furia, apuntó a la madre de Valeria. «Tú lo sabías todo y mantuviste silencio». La multitud contuvo la respiración.
Un silencio denso se estableció mientras la madre de Valeria lo absorbía todo. ¿Qué verdad escondía ese pasado que había atormentado a su familia? Esto no es un buen momento para revelaciones, murmuró Alejandro, su voz temblando. Un sudor frío le perlaba la frente. Pero Valeria comenzaba a sentir que ya no podía sostener su propia ignorancia. ¿De qué estaba hablando esa mujer? Y más importante aún, ¿qué papel jugaba ella en toda esta historia? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, un estruendo casi ensordecedor llenó el salón. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres irrumpió, visiblemente armados y con la determinación grabada en sus rostros. La multitud gritó, la confusión se apoderó del espacio. «Todos al suelo», ordenó uno de ellos, y el pánico se desató. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Una ola de miedo la envolvió mientras caía al suelo. Vio a Alejandro gritar algo, tratando de mantener la calma, pero sus palabras se perdieron en la cacofonía. La mujer furiosa se volvió hacia Valeria y la tomó del brazo. Sus ojos ardían en llamas. «Tú estás en medio de esto. Tú eres la clave que une todo». Valeria, aturdida y aterrorizada, se preguntó cómo podía ser ella la clave de algo que ni siquiera entendía. Un tiro resonó, y el estruendo de la bala retumbó como un trueno. El cuerpo del hombre que había gritado se desplomó al suelo, y el caos se intensificó. Gritos, llantos, el clamor de gente asustada se mezclaban. La situación se estaba convirtiendo rápidamente en un infierno. Valeria sintió que el aire se le escapaba y un nudo se le formó en la garganta. Mientras la sala se llenaba de humo y confusión, la mujer desconocida giró para enfrentar a Alejandro. «Esto es por tu culpa. No pensaste que esto podía suceder. ¿Tu hermano?» «Basta», Alejandro gritó, pero era demasiado tarde. En un giro impactante, la mujer se volvió hacia Valeria y pronunció una frase que la heló en el lugar. «Tu madre no es quien dice ser. Ella es la verdadera culpable». Valeria sintió como si el suelo se abriera a sus pies. ¿Qué estaba diciendo? Su madre no solo había estado involucrada en todo esto, sino que era la responsable. La revelación era como un rayo a quemarropa. La habitación giró a su alrededor. La realidad cobraba un nuevo significado. En un parpadeo, su vida se transformó. Todo lo que creía, todo lo que había sentido por su madre, ya no parecía verdadero. El aire de la sala se tornó más denso. Sus manos temblaban, un sudor frío la recorría. Valeria buscó a su madre, sus ojos llenos de preguntas y dolor. ¿Es eso verdad? Pero antes de que su madre pudiera responder, otro disparo sonó, esta vez justo al lado de Valeria. Una chispa de luz atravesó la habitación, y en el caos, el cuerpo de la mujer desconocida cayó al suelo. Sus ojos, llenos de rabia y venganza, ya no brillaban. El pánico se apoderó de la multitud mientras todos corrían, tratando de escapar de un destino incierto. Valeria, aturdida, sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué todos estaban tan seguros de que su madre era la villana de esta historia? Todo era un laberinto de secretos. ¿Cómo podría salir de esto? La verdad que tanto había temido estaba a punto de revelarse, y por primera vez no sabía si estaba lista para enfrentarla. Como muñeca de trapo, se vio envuelta en un torbellino de emociones. La vida que había conocido, los hombres que amaba y el pasado de su madre, todo pendía de un hilo frágil. La oscuridad se cernía sobre ella, y en ese instante supo que esta noche todo iba a cambiar irremediablemente. El sonido de la caída del cuerpo de la mujer resonó en las paredes, como una campana que marcaba un nuevo inicio. Valeria se quedó paralizada, el horror reflejado en su rostro. Las luces parpadeaban, creando una danza extraña entre la claridad y la penumbra. La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Alejandro gritando, Clara atrapada entre el pánico, Lucas en medio de un mar de confusión. Todo parecía un sueño distorsionado. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Un eco que reverberó en el salón. «¡Sáquenla de aquí!» Era la voz de la madre de Valeria, llena de desesperación. ¿Pero por qué? ¿Por qué su madre tenía tanto por ella? El nudo en la garganta de Valeria se hizo más fuerte.
¿Quién era realmente? Valeria giró hacia su madre, buscando respuestas. Las miradas de los demás se centraron en ella. El silencio era denso, solo quebrado por algunos sollozos ahogados. ¿Por qué la has traído aquí? La pregunta salió de su boca como un disparo, directa y precisa. El rostro de su madre se transformó en una máscara de angustia. Antes de que pudiera responder, el hombre del abrigo negro dio un paso adelante. Su expresión implacable se tornó más intensa. El tiempo se acaba y la verdad debe salir a la luz. Su voz resonó como un trueno, llenando el aire de pánico. La multitud retrocedió, pero Valeria se quedó. La curiosidad y el miedo luchando en su interior. ¿Qué verdad?, Valeria exigió. Su voz temblaba, pero su determinación la mantenía en pie. «Dímelo». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Tu madre hizo una pausa dramática, dejando que la tensión creciera. Es la líder de una organización underground. Ha estado tramando cosas que van más allá de tu comprensión. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus ojos se abrieron de par en par. Cada palabra del hombre le atravesaba el corazón como si fueran dagas afiladas. Jamás había considerado a su madre como una villana. No puede ser. ¿Por qué crees que has tenido problemas en la vida?, continuó el hombre, mientras todos en el salón tragaban saliva, sus rostros reflejando incredulidad y horror. ¿Por qué hay personas dispuestas a hacer lo que sea por salir adelante? Ella es la clave, la razón detrás del caos. ¡Cállate!, Valeria gritó. Una furia ardía en su pecho. ¿No sabes de qué hablas? ¿No? Cada deudo tiene un costo, y ella lo sabe muy bien. Está dispuesta a dejar atrás lo que sea, incluso a ti. Cada palabra del hombre era un golpe en el estómago de Valeria. Sus ojos buscaban a su madre, desesperada por un indicio de desmentido, de apoyo, de amor. Pero el rostro de su madre destilaba temor y resignación. El ritmo acelerado de su corazón resonaba en sus oídos. «Esto no puede ser cierto. Está mintiendo», murmuró, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Fue entonces cuando la mujer desconocida, aún en el suelo, hizo un movimiento inquietante. «Él tiene razón. Es solo un peón en este juego, Valeria. Yo sé cosas que ni tú ni tu madre conocen». El revuelo aumentó entre los presentes. Más disparos resonaron, una atmósfera de caos. «Dame tiempo, necesito contarles la verdad», gritaba la mujer. Pero su voz se ahogaba en la confusión. Las miradas en el salón se centraron de nuevo en ella, tomando en cuenta su declaración. Valeria se atormentaba por la confusión. ¿Qué había hecho realmente su madre? ¿Cuánto de su vida era un engaño? El caos a su alrededor se intensificó, pero su mundo interior era un torbellino de emociones. Desde la esquina del salón, Alejandro gritó: «¡Basta! Necesitamos salir de aquí». Pero la revelación los había atado a un lugar del que no podían escapar. La madre de Valeria miró a su hija. Su expresión era un torbellino de emociones. «Hija, esto no es lo que crees». Valeria, luchando por entender, sintió un vacío. Había estado buscando respuestas, pero lo único que encontraba era un laberinto de mentiras. Antes de que pudiera procesar más, los hombres armados comenzaron a moverse de nuevo, y el pánico se apoderó de todos. «¡Rápido, todos al fondo!», gritó Clara, instintivamente mirando hacia Valeria. Pero antes de que pudieran actuar, la mujer en el suelo levantó la mirada, y sus ojos fueron claros y firmes. «Ella es más de lo que imaginas. Ella no solo es tu madre, Valeria, es tu enemiga». El mundo de Valeria se detuvo. La revelación la golpeó como un rayo, y su mente estalló en reconocimiento. Todo lo que había construido, las relaciones, la confianza, podía haberse desvanecido en un instante. Con el caos girando a su alrededor, Valeria, temblando y con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que la verdad podría cambiarlo todo, y quizás nunca habría un regreso. La noche que empezó con celebraciones se había convertido en un juego de traiciones, y el final era más oscuro de lo que alguna vez imaginó. ¿Qué más secretos se esconderían tras las sombras de su madre? ¿Estaba realmente lista para enfrentarlos? La revelación colisionó en el aire como un trueno. La mujer caída sobre el suelo, recientemente entregada a su furia, aún respiraba.
Su rostro estaba ensangrentado, pero la rabia en sus ojos brillaba con una intensidad peligrosa. «No puedes dejar que ella te manipule», gritó con un alarido penetrante. «Ella es la razón detrás de todo esto». El salón se llenó de murmullos nerviosos. Valeria sintió el corazón saltar en su pecho. «¿Qué tipo de locura es esta?», pensó, mientras la mirada de su madre se tornaba de miedo a ira, sus labios temblando de una emoción reprimida. Alejandro dio un paso atrás, incrédulo, como si el mundo que conocía se estuviera desmoronando a su alrededor. «¡Quietos!», gritaron los hombres armados, presionando sus armas contra el aire, tratando de recuperar el control. Pero el caos estaba desatado. Entre gritos y llantos, la multitud se empezó a dispersar, buscando la salida. Nadie quería ser una víctima más en medio de este oscuro drama. Valeria, atrapada en medio de la tormenta, no sabía a dónde mirar. «Mamá, ¿es verdad? ¿Qué está diciendo?». La angustia desgarraba su voz. La madre de Valeria la miró con algo entre resignación y miedo. Esa mirada penetrante le dijo más que 1000 palabras, y Valeria sintió el suelo temblar bajo sus pies. «Escúchame, por favor», empezó su madre, pero la mujer aún en el suelo la interrumpió. «Tú no tienes ni idea, es una asesina. Lo hizo de nuevo, volvió a hacerlo». Su voz se volvió un susurro entrecortado, pero en ese momento resonó más que un clamor. Valeria se sentía como si una marea oscura la estuviera arrastrando. «No, no puede ser. Esto es una locura. Tú, mamá, siempre has sido mi ancla». Su cuerpo temblaba, buscando algún atisbo de verdad en esa tormenta. Pero antes de que la conversación pudiera profundizar, un estruendo atronador sacudió el salón. Una explosión en la parte trasera hizo eco, y todo se volvió caos nuevamente. Aunque la escena era confusa, Valeria vio cómo las luces comenzaban a girar en dirección a la ventana rota. Los hombres armados, desbordados, comenzaron a retroceder. «¡Salgan ahora!», gritó uno de los matones. Su voz transmitía desesperación y miedo. Valeria, impulsada por la confusión, tomó la mano de su madre, pero ésta retrocedió. No entendía. «Te he protegido desde el principio. ¡No puedes!». La voz de su madre se rompía entre sollozos. Pero la mirada que le dirigió estaba impregnada de algo ominoso, y en el instante en que Valeria creía que todo se frustraría, la mujer en el suelo empezó a reír, una risa crujiente, frágil. «¿Protegerla? Estás ciega». La mujer enderezó la cabeza, y Valeria sintió un escalofrío recorrerla. Ella es la que está en esta oscuridad. Las decisiones que ha tomado, el pasado que ha tejido, todo es parte de un juego mucho más grande del que crees. Valeria, aturdida, sintió la presión en su pecho volverse más fuerte. La mujer se movió lentamente hacia su madre, la traición recorriendo el aire. «Olvídate de mí. Es la manipulación lo que has estado sufriendo, y es mejor que lo sepas antes de que sea demasiado tarde». En un instante, justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, un segundo estruendo la sacudió, y un grupo de hombres irrumpió por la puerta opuesta. «No dejen que se escapen», gritó uno, mientras los matones armados intentaban contener la situación. La sala se convirtió en un campo de batalla, balas zumbando, gritos resonando. Valeria se sintió atrapada, en medio de una tormenta, incapaz de discernir el pasado del presente. Al borde del abismo, un último grito reverberó en sus oídos. «Tu madre es la que ha estado detrás de todo, Valeria. Esta noche no es solo una celebración, es el desenlace de una historia que ha tomado vidas». Las palabras atravesaron a Valeria como un golpe de realidad. Su mundo entero se desmoronó una vez más. La incredulidad transgredió su ser, y con cada revelación su corazón se drenaba. La verdad era más oscura de lo que había temido, y la noche que debía ser un festín ahora se transformaba en una sinfonía de traiciones. Sin comprenderlo del todo, Valeria se encontró mirándose en los ojos de su madre, buscando respuestas, buscando la salvación en un laberinto de mentiras. Pero al momento en que sus miradas se entrelazaban, su madre sonrió con dolor y sin previo aviso se dio la vuelta, dejando atrás una estela de traiciones a su paso. El juego apenas empieza. Y así, ¿qué había hecho su madre realmente?
¿Y qué le esperaba en este juego de sombras y secretos? La noche estaba lejos de terminar, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La revelación de la mujer cayó sobre Valeria como un cubo de agua helada. Tu madre es la que ha estado detrás de todo. Las palabras resonaron en su mente, destrozando cualquier sentido de normalidad. El salón, lleno de caos, ruido y pánico, parecía desvanecerse mientras el mundo exterior se tornaba un eco lejano. La mirada de su madre se debatía entre la desesperación y la negación. Valeria podía ver cómo las manos de su madre comenzaban a temblar, y el sudor perlaba su frente. «Esos son solo engaños, Valeria. Yo», comenzó a decir, pero el grito de la mujer en el suelo interrumpió su intento de defensa. «No te lo creas. Tú no sabes ni la mitad. Es una manipuladora». La voz de la mujer resonaba en un crescendo de rabia, desgarrándose con cada sílaba, mientras los hombres armados parecían aturdidos por el intercambio. La confusión y el miedo destellaban en los rostros de los presentes, convirtiendo el ambiente en una olla a presión. Valeria sintió su corazón latir en sus oídos, cada golpe resonando más fuerte que el anterior. Miraba a su madre y luego a esa mujer, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Las luces del salón parpadeaban, y una opresión creciente apretaba su pecho. ¿Podía ser verdad? ¿Era su madre la villana de su vida? Cuando todo parecía que iba a estallar, un grito de horror se alzó entre la multitud. «¡Detrás de ti!», alguien señaló hacia una sombra que se acercaba rápidamente. Valeria se dio vuelta justo a tiempo para ver otra figura emerger de entre los escombros. Era un hombre con una chaqueta negra, y al enfrentarse a su madre, su rostro se iluminó de reconocimiento. Era Gabino, el exesposo de su madre, un hombre que había desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. El tiempo pareció congelarse. «Tú», balbuceó su madre, ahora palideciendo, como si todo el color se hubiera escurrido de su rostro. La sorpresa en sus ojos era innegable. «No debiste volver». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significaba esto? Primero la revelación de que su madre era la culpable, y ahora la aparición del hombre que creía muerto. La sala se llenó de murmullos inquietos. La gente intercambiaba miradas, buscando sentido a esa nueva ola de caos. Gabino dio un paso al frente, su mirada dura. «No voy a permitir que arruines más vidas. Esto termina aquí». Su tono era frío, pero su voz retumbaba con una fuerza que llenaba el salón. Las palabras de Gabino parecieron quitarle el aliento. «¿Es una broma? Tú también eres parte de esto». La furia de Valeria explodió sin previo aviso. La confusión la mantenía a la orilla del abismo entre las revelaciones. Gabino hizo un gesto, sacando de su chaqueta un pequeño dispositivo. «Esto tiene información sobre ti, sobre tu madre, sobre todo lo que ha pasado aquí». La multitud contuvo la respiración. «Tú no eres lo que crees, Valeria. Eres parte de un legado oscuro». La realidad se desdobló ante ella, una red de secretos y traiciones. Valeria sintió un nudo en la garganta. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó con mi vida?». La desesperación corría por sus venas como un veneno. El fuego de la revelación amenazaba con consumirla, pero Gabino no dio tregua. «No hay tiempo para que lo entiendas todo ahora. Solo escúchame. Tu madre ha estado jugando un juego y tú no eres más que una pieza en su tablero». El dolor en su pecho se tornó en un grito ahogado. ¿Por qué todo se sentía tan confuso? La mirada de su madre aún estaba fija en Gabino, un océano de emociones y resentimientos. Sin embargo, Valeria se estaba hundiendo en una tormenta de preguntas, y el tiempo seguía avanzando. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza y el pánico se mezcló con la incertidumbre. La verdad que tanto había temido se convertía en una realidad palpable. ¿Era Gabino un enemigo o un aliado? Si todo lo que había creído era una mentira, ¿quién podría salvarla del abismo al que la habían lanzado? Cuando una ráfaga de viento atravesó el salón, Valeria sintió que se acercaba el final de su cordura. Además del estruendo que reinaba en la sala, el aire se tornó espeso y caliente, como si una tormenta inminente estuviera a punto de estallar. «No puedo, no voy a jugar este juego», gritó con la voz quebrada. Gabino,
cruzando miradas de desafío con su madre, respondió con firmeza: «Lo siento, Valeria, pero ya hace tiempo que este juego comenzó. Ahora solo eres parte de la jugada final, y el final prometerá ser devastador». En ese momento, toda la sala se vio envuelta en un caos aún mayor, con gente gritándole al suelo y mirando hacia todas direcciones. Valeria se sintió perdida, más atrapada que nunca. Con cada palabra de Gavino, la verdad se cernía sobre ella, oscura y siniestra. No solo se encontraba atrapada en un juego de traiciones, sino que ahora su propia identidad estaba en la cuerda floja. Sin poder más que sucumbir a su confusión y miedo, Valeria se preguntó cuáles eran las verdaderas intenciones de Gavino, y sobre todo qué oscuro secreto escondía su madre, que había sido el verdadero iniciador de este infierno. La noche apenas comenzaba, y con cada revelación la esperanza parecía perderse en las sombras. La revelación de Gavino retumbó en la habitación como un trueno. «Tú no eres lo que crees, Valeria. Eres parte de un legado oscuro». La multitud se sumió en un silencio atónito, donde cada respiración se sentía como un susurro ahogado. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significa eso?», balbuceó, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontró un océano de miedo y desesperación. La incredulidad la abrumaba. El dolor era casi físico. «Tengo que entender», gritó, su voz resonando en el pánico creciente del salón. La mirada de Gavino se endureció. «Tu madre ha manipulado todo. He estado detrás de esto durante mucho tiempo, Valeria. La verdad es más retorcida de lo que imaginas». Las palabras se sentían como dagas, y la confusión comenzó a transformarse en un enfado gélido. Todo el mundo observaba. La atmósfera estaba cargada de tensión. Clara se aferró a un pilar, su rostro pálido como el papel. Alejandro recababa miradas. Sus ojos se llenaron de preguntas, de inseguridades. «¿Esto es cierto? ¿Esto es real?», repetía, como si hablarlo en voz alta pudiera cambiar la realidad. Valeria dio un paso adelante, su rabia brotando. «No voy a dejar que esto me defina. No me convertiré en otra pieza de tu juego». El dolor apretaba en su pecho, la angustia la consumía. Pero luego, en un instante, todo cambió. En medio del caos, un segundo estruendo se escuchó, y el tiempo pareció detenerse. Un hombre con una máscara oscura se abalanzó sobre Gavino, y todo se convirtió en un torbellino. «¡Cállate!», gritó, antes de desatar una ráfaga de balas. Las luces comenzaron a parpadear. El grito de terror se extendió por la sala mientras la gente intentaba escapar. Las balas retumbaban. Valeria se arrodilló en el suelo. Su corazón estaba a punto de estallar. ¿Qué estaba pasando? En un torbellino de caos, ella vio a su madre caer. «¡Mamá!», gritó, extendiendo la mano, pero su madre yacía sin movimiento en el piso. Un grito desgarrador brotó de sus labios. El horror la consumía. Al mirar a Gavino, lo vio pálido, retrocediendo. No puede ser», dijo, pero su voz se ahogó en la confusión. El hombre de la máscara se giró hacia Valeria. El rostro oculto parecía conocerla bien. Sus ojos resplandecían. «Valeria, es hora de que sepas la verdad». Cada palabra era un veneno. «¿Quién eres? Dímelo». Pero antes de que él pudiera responder, un rugido de sirenas resonó en la calle. La policía. La sala se llenó de luces azules, y Valeria sintió que la realidad se desmoronaba aún más. El caos reinaba. Los gritos y el llanto la rodeaban, mientras ella sentía que su mundo se desvanecía. «Esto es un lío. ¿Qué está pasando?». El desconcierto se transformó en desesperación. Una parte de ella quería huir y otra quería quedarse y descubrir la verdad. «Los secretos están a punto de salir a la luz», gritó el hombre enmascarado. «Tú eres más importante de lo que crees. No puedes ocultarte». La mirada desafiante chocó con la inseguridad de Valeria. El pánico crecía como un fuego descontrolado. «¿Qué quieres decir?». Ella no podía soportar más. ¿Qué podía haber detrás de toda esta locura? «Sigue el rastro de la verdad», murmuró el hombre, antes de darse a la fuga, perdiéndose en el tumulto.
Valeria sintió un torrente de emociones. Todo lo que conocía se desmoronaba. Aún con su madre en el suelo, el caos seguía. La pregunta que la acechaba era clara. ¿Quién era ella realmente y cuál era su papel en todo esto? Fue entonces cuando sintió la mano de Clara en su hombro. Valeria, tienes que salir de aquí. Y aunque su cuerpo quería ceder ante el terror, su mente había despertado. La verdad y el dolor la estaban llamando, y ella sabía que estaba a punto de enfrentarse a su propio destino. La noche estaba lejos de terminar, y el peligro acechaba en cada esquina. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba cuando el caos en el salón aumentaba. Gritos, disparos y el eco de la verdad golpeaban su mente. Miró a su madre, aún tendida en el suelo, con una mezcla de desolación y rabia. «¡Mamá, despierta!», gritó, pero su voz se ahogó entre el bullicio. Las luces se sacudían, reflejando el miedo en los rostros de los demás. La figura enmascarada había desaparecido entre la multitud, y ahora Valeria se enfrentaba a su realidad. Un legado oscuro, secretos familiares y traiciones. Era demasiado para absorber. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando su visión mientras un susurro de voz en su cabeza gritaba: «Esto no puede ser verdad». Punto. Clara, aún a su lado, interrumpió sus pensamientos. «Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Sin ninguna opción a la vista, Valeria asintió. «Ayúdame a llevar a mamá. Necesita atención». Juntas, lucharon por arrastrar a su madre hacia la salida, mientras el tumulto se intensificaba a su alrededor. Cuando llegaron a la puerta, un hombre del grupo armado bloqueó su camino. «¿A dónde creen que van?». Valeria sintió que el corazón se le paralizaba. «Déjenos pasar. Ella necesita ayuda», imploró. Pero él sonrió, una sonrisa fría que le heló los huesos. «No puedes escapar de esto. Hay cosas que debes enfrentar». Sin tiempo que perder, Valeria empujó a su madre hacia atrás y dio la vuelta. «Búscalo, el enmascarado. Él tiene respuestas», gritó, su voz resonando a través del caos. Al escuchar eso, la multitud pareció conmoverse. Un murmullo se extendió, mientras algunos intentaban darse cuenta de la verdad. El hombre armado dudó brevemente. Lo suficiente para que Valeria y Clara corrieran. «Sigue buscando», le gritó a la gente inquieta alrededor. Pero en la vorágine, Valeria nunca había estado tan segura de que la verdad esperaba justo detrás de esa puerta. Las luces de la fiesta comenzaron a parpadear de nuevo y el rugido de sirenas se acercaba. «¡Vamos, Valeria! ¡Rápido!». La adrenalina la empujó a avanzar. Sus piernas se movían solas. La salida era su único objetivo. Cuando cruzaron el umbral, el aire fresco la abofeteó como un recuerdo olvidado. «¿Qué hacemos después?», preguntó Clara, su voz entrecortada, casi perdida. «No lo sé», respondió Valeria, respirando pesadamente. «Pero tengo que encontrar a ese hombre. Necesito respuestas sobre mi madre y todo esto». Mientras se alejaban, el salón se llenó de caos. Las luces ya no brillaban tanto y la oscuridad cobró el control. La búsqueda de la verdad pronto se convertiría en una lucha por sobrevivir. Valeria apretó los puños con fuerza, sintiendo el ardor del coraje. En ese momento se detuvo, miró a su amiga y sintió un rayo de determinación. «No importa lo que me cueste, enfrentaré la verdad. Todo lo que he vivido, todas las mentiras, se acaban aquí». Clara asintió, pero la duda podía verse en sus ojos. «¿Qué tal si no es lo que esperas?». «No lo sé, pero tengo que intentarlo», respondió Valeria. ¿Quién era realmente? Solo el tiempo lo diría. Mientras regresaban al tumulto, un nuevo rugido de disparos resonó detrás de ellas, y una sensación de urgencia llenó el aire. Valeria sabía que no podría dejar que el pasado la atrapara. Era hora de convertirse en su propia salvadora. Y así, mientras se adentraban de nuevo en la oscuridad, la verdadera batalla por su identidad apenas comenzaba. ¿Y tú qué harías en su lugar? Antes de que pierdas la oportunidad de acompañarnos en esta increíble historia, suscríbete ahora. No te vayas sin aplastar ese botón me gusta. Eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran esta trama. Inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final.
Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer lo que ocurrió. Tu apoyo es fundamental. No esperes ni un segundo más. Hazlo ya.